tenemos un problema y es que hoy en día el exceso de información, en vez de aclarar, lo que hace es confundir. Efectivamente, los Estados Unidos tienen un déficit crónico desde hace 50 años, o está utilizando el arancel como mecanismo, y como muy bien lo dijiste, para que todas las industrias retornen a los Estados Unidos, y eso va a generar entonces mayor empleo en los Estados Unidos. Es una absoluta ventaja comparativa para Colombia. Entonces Okay. lo que tenemos es, al contrario, es oportunidades. Bienvenidos, clientes actuales y potenciales de Interconsulting Latam, nuevamente con ustedes en un conversatorio que esperamos que sea de mucha utilidad, porque tenemos un invitado que fue director del IFI, además de eso CEO de diferentes multinacionales. Es una persona que tiene una experiencia enorme como asesor de la dirección de empresas tan importantes como Farmatodo. Conoce del tema de la consultoría en temas estratégicos internacionales de las empresas entre Colombia y Estados Unidos. Es consultor senior de negocios y no quiero seguir hablando de las credenciales de esta persona, pero está perfectamente claro que es muy pertinente para el tema que tenemos hoy. Vamos a conversar con Carlos Iván Villegas sobre un tema que está candente, y es el tema de por qué las empresas colombianas deben estar atentas y cómo pueden prepararse para todos estos temas que están cambiando en términos de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en los aspectos comerciales. Bienvenido, Carlos Iván. Oscar, qué gusto estar aquí contigo compartiendo esta charla. Efectivamente, como lo mencionaste, estamos ante una situación un poco particular en la historia mundial, de hecho, que es la que me quiero referir un poco cuando empecemos nuestro conversatorio, pero sí, estamos ante una situación muy, muy especial, y de hecho yo diría casi inédita, porque esto nunca había ocurrido en el mundo. Claro que sí, claro que sí. Me gusta mucho que hayas comenzado por hablar de que esto es inédito, porque yo pienso que en este momento las reacciones son múltiples frente a lo que está pasando y evidentemente hay muchos puntos de vista. Y ahí entonces lo primero que yo quisiera preguntarte es, con el transcurso de los días, uno va viendo que un tema que está dominando como todo este aspecto de la política comercial y de las relaciones de Estados Unidos con el mundo en general es el tema de los aranceles. ¿Ese es el tema central de todo esto? No, efectivamente no, y yo creo que lo que acabas de mencionar es precisamente una de las grandes equivocaciones del análisis de la situación. Yo quisiera hacer un recuento porque, Oscar, yo he encontrado en mi vida profesional y personal, debo decirlo, que cuando uno quiere entender las cosas tiene que echar una revisada con cierto detalle a la historia. La historia nos enseña muchísimas cosas, nos permite entender qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, y como dicen por ahí el dicho coloquial, el que no evalúa su historia tiende a repetirla, y pues generalmente las repeticiones de la historia en muchos casos nos dan unos resultados un poco desafortunados. ¿A qué me refiero con la historia? Yo quiero hacer un pequeño recuento. Espero no demorarme mucho para que no tomemos mucho nuestra charla, porque hay varios temas que quiero que consideremos. Pero sí quiero tomar un tiempito para entender dos grandes quiebres en la historia del ser humano. El ser humano, como todos sabemos, y pues hay mucho debate, y no voy a entrar en esas, digamos, intimidades ni detalles, porque ahí nos demoraríamos mucho tiempo, pero el ser humano existe sobre la faz de la Tierra hace miles de años. Pero digamos que los dos grandes eventos cruciales que marcan la vida del ser humano sobre la faz de la Tierra, yo consideraría, desde el punto de vista del comercio, que es el que nos atañe en esta conversación, son cuando el hombre pasó de ser sedentario, pasó de ser nómada a sedentario. Eso modificó sustancialmente las relaciones entre los seres humanos. Antes, el ser humano solo vivía para sobrevivir, que era cazar y comer y seguir y buscar
terrenos en la faz de la Tierra que le permitieran lograr la supervivencia. Cuando el ser humano se convierte en sedentario, empieza a crearse primero varios elementos fundamentales que nos explican muchas cosas de hoy. Primero, se empiezan a crear comunidades. Al ser nómada, pues evidentemente iba caminando de un lado para otro. Al haber comunidades, empieza a haber establecimientos que son los inicios de las ciudades. Y empieza a haber el desarrollo de la agricultura, de la domesticación de animales, de la ganadería, etcétera. Y eso lo que genera son excedentes de producción. Y fijémonos la importancia de este concepto. Los excedentes de producción son efectivamente los que permiten el comercio. Porque a través de tener excedentes, yo hago trueques con el otro que tiene más de aquello y yo tengo más de esto. Entonces empezamos a hacer trueques. Esos trueques de ese momento histórico que estamos hablando, Oscar, de hace 10.000 años atrás. Esta es una historia de verdad casi que prehistórica. Démonos un brinco gigantesco, porque pues como digo, podemos pasar por muchos detalles históricos, pero no me interesa ahorita. La historia, como digo, es fascinante. Hay otro evento absolutamente crítico en el comercio del mundo, que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es en el siglo XVIII. Si estamos hablando del año 10.000, estamos hablando al siglo XVIII, que es en el año 1700. O sea, estamos hablando de un brinco de 12.000 años. En esos 12.000 años el ser humano tuvo un comportamiento muy similar, en donde lo que había era un esquema feudal y un esquema agropecuario, y en donde empezó a generarse comercio. Si vamos a mirar cómo se manifestaba el comercio en la antigüedad, a través del transporte vía marítima y casi que vía terrestre a pie o en animales. De ahí que las grandes ciudades históricas, particularmente en Asia, Europa, están sobre lugares marítimos o sobre el río. Londres, París, Venecia, las grandes ciudades históricas que tuvieron su auge en el comercio precisamente a través del tema marítimo. La Revolución Industrial, como que me quería referir, fue cuando empezaron a inventarse las máquinas, y eso también revolucionó cómo se comporta el hombre sobre la faz de la Tierra. Nosotros estamos en el año 2025 y estamos muy enfrascados y literalmente podríamos decir que hoy sobre la faz de la Tierra no hay un ser humano que haya vivido en el siglo XIX. El siglo XIX, desde el punto de vista de la existencia del ser humano, es antier. O sea, y tenemos más de 12.000, 15.000 años de existencia, por no decir millones, porque hay datos de millones de años de seres homínidos, por lo menos. Vuelvo y repito, no quiero extenderme en eso, nos daría mucho tiempo, pero sí quiero hacer énfasis sobre los comportamientos del comercio. El comercio, entonces, se genera principalmente en la antigüedad a través del transcurso o de las idas y venidas del ser humano de puntos a puntos. No vayamos muy lejos, la ruta de la seda tiene miles de años de antigüedad. ¿Y qué ocurría en esa época? Pasaba la gente con sus productos y había peajes, que no son otra cosa que aranceles. Es el cobro a unos productos que iban a pasar de un lado a otro lado. En los puertos siempre se cobraban los aranceles cuando iba a entrar la mercancía a cualquier lugar, que vuelvo y repito, sobre los puertos en los diferentes lugares marítimos o hídricos, para tener una generalización del concepto. Entonces, hoy estamos en una situación de lo que llamamos una guerra de aranceles, pero realmente la motivación que tiene el presidente Trump es muy diferente. El petróleo antes del año 1973 costaba $3 el barril. Acordémonos que hoy, bueno, con esta crisis también ha bajado el precio, estamos en el orden de los 65 a $68, pero ya estamos acostumbrados a que el barril del petróleo ande en el orden de los 80, 85, $90, inclusive ha llegado a los $120. Pero estamos hablando que de 1973 para atrás, el petróleo valía $3 el barril. Hoy vale $3 el galón. Son unos datos absolutamente impresionantes. Entonces, ¿qué pasó? Eso hizo que el barril de petróleo subiera en 2 años a $12. De 3 a 12 es 4 veces. Eso generó una crisis económica en los Estados Unidos y ahí empezó el déficit comercial de los Estados Unidos. Ojo, porque estos datos son muy importantes, porque ahí es el origen de toda esta situación. El origen de la situación se denomina déficit comercial de los Estados Unidos. El déficit comercial de los Estados Unidos, a su vez, tiene muchas explicaciones a través del tiempo. En la década de los 70 estamos hablando entonces de la crisis petrolera, que no solamente hubo una, hubo la del 73 con el tema de Yom Kippur, pero hubo la del 79 con el tema del cambio del Shah de Irán
con Khomeini. Cuando entra Khomeini a Irán, también se hace un revolcón del precio y un revolcón de los suministros petroleros del mundo, y el precio del petróleo ya en el 79 ya no eran $3, eran $35. O sea, en un lapso de 6 años se multiplicó por 10. Esto es devastador para cualquier economía que tenga una importante dependencia del petróleo, como evidentemente son Estados Unidos y toda Europa. Europa más que nadie hoy, porque Europa nunca ha tenido petróleo propio. Estados Unidos lo que hizo fue que empezó a generar una producción propia de petróleo. Ok, sigamos con el tema del comercio, que el comercio es el que nos incumbe. Pasa el año, los años 70, entramos a los años 80. En los años 80 ocurren varias cosas. En los años 80 entonces tenemos, que perdón un minuto, que es que estoy buscando aquí una referencia que me parece importante encontrarla, ya la tengo aquí a la mano. Ok, sí, correcto. Entonces en los años 80, ¿qué pasa? Tenemos en la presidencia de los Estados Unidos al Ronald Reagan. Ronald Reagan hace una política monetaria que fortaleció el dólar. Como todos sabemos, en el tema del comercio internacional, la tasa de cambio es absolutamente definitiva. ¿Por qué? Porque eso hace que los productos sean o más caros o más baratos para el comprador o para el vendedor. Entonces, al fortalecerse el dólar, todos los productos norteamericanos o gringos o de Estados Unidos, para hablarlo más claramente, se convirtieron en más caros. Eso hizo que la década de los 80 tuviera un importante déficit comercial en los Estados Unidos, que a su vez se incentivó en los años 90 con el comercio de tratado libre del NAFTA, que es el primer tratado de comercio libre de Norteamérica. Eso ya tiene 30 años de existencia, porque el más reciente, que es el tratado de comercio Canadá, Estados Unidos y México, tiene otro nombre, no es el NAFTA, sino el TMEC. Es una continuación del NAFTA, pero pues hicieron algunas correcciones. Pero a raíz del año 90 con el NAFTA, el déficit comercial de los Estados Unidos se acrecenta. Y más aún, ya a partir de todo el año del siglo XXI, ¿qué ocurre? Con las visitas, curiosamente, del presidente Nixon a China, después de la muerte de Mao Zedong, empieza China a abrirse. Si habíamos los datos de China antes de la apertura, China no tenía ninguna participación en el comercio mundial. Era un país absolutamente cerrado. Curiosamente y paradójicamente, quien abrió China al comercio fueron los Estados Unidos. Y fueron las visitas de los presidentes de los Estados Unidos para que China tuviera en consideración que tenía que involucrarse dentro del comercio internacional. Y fijémonos una cosa muy interesante también histórica. ¿Qué pasa en el año 2001? En el año 2001, China entra a la Organización Mundial del Comercio. Y el ingreso de, de China a la Organización Mundial del Comercio hace que precisamente entre dentro de todo el flujo de comercio que estaba en el mundo, y el déficit comercial de los Estados Unidos empieza a convertirse cada vez más grande porque China tiene una capacidad de producción con productos muy baratos, que ese es otro de los elementos que tenemos que considerar para entender lo que está pasando hoy. Entonces, fíjense de situaciones, 70s, 80s, 90s, el siglo XXI, tenemos que entender que el capitalismo es un sistema por medio del cual lo que se pretende es generar utilidades, generar más producción y generar más rentabilidad. Esa rentabilidad en términos generales se logra vía reducción de costos. Y cuando uno tiene una mano de obra que depende del producto, va a tener una proporción diferente dentro del costo total del artículo o del bien o de lo que sea. Cuando una mano de obra tiene un costo, como ocurría a principios del siglo XXI en los Estados Unidos, de 6, 7, 8 dólares la hora, y cuando en China valía 50 centavos de dólar la hora, es absolutamente evidente que lo que hicieron todas las empresas manufactureras de los Estados Unidos fue sacar la producción a estos países de costos supremamente diferentes a los de los Estados Unidos. Quiero darles un dato aquí entre paréntesis. Hay un gran debate sobre Apple. Como todos sabemos, Apple es una compañía de los Estados Unidos que tiene grandes plantas de producción fuera de los Estados Unidos. En Vietnam, en China, son las principales plantas de producción de Apple. Si Apple hoy resolviera producir un Apple i16, que es el que está hoy como el último en el mercado,
le subiría su costo de producción dentro de los Estados Unidos en 4 veces. O sea que a pesar del arancel del 104% que arrancó hoy contra China, es aún así más barato traer los Apples desde China que producirlos en los Estados Unidos. Pero entonces miremos otras cifras. Yo quiero, ahora no sé si quieres hacer una interrupción, Sí, Oscar. sí, sí. Quisiera, digamos, como resaltar algunas de las ideas que has puesto allí, porque lo que entiendo que nos estás diciendo es que el tema central es el déficit comercial, el déficit que tienen los Estados Unidos, que viene desde una historia ya larga y que cada vez es más crítico. Y eso es lo que pretende resolver el gobierno del presidente Trump. Ahora, eh, paralelamente a eso, parecería que también lo que quiere es subir el empleo dentro de las empresas americanas, porque ahora van muchas de ellas a dedicarse a producir, teniendo en cuenta que van a tener menos competencia de empresas que pueden ingresar productos hasta hoy, pero que ahora van a tener aranceles más altos. Y a partir de eso es que surge todo este tema de los aranceles y de la manera como se están negociando con múltiples países. ¿Es así? ¿Ese es básicamente el fenómeno? Sí, sí, es correcto. Mira, me encanta la pregunta porque precisamente eso es lo que, ese tipo de preguntas es la que empieza a dirigir la conversación a los temas cruciales y a los que desvían la atención, porque realmente tenemos un problema y es que hoy en día el exceso de información, en vez de aclarar, lo que hace es confundir. El tema crucial que yo quisiera resaltar otra vez y que tú muy bien lo resumiste es que lo que existe crónicamente es un déficit comercial de los Estados Unidos. Aquí hay varias cosas que hay que comentar. Efectivamente, los Estados Unidos tienen un déficit crónico desde hace 50 años. Eso lo que dice Donald Trump es totalmente cierto. Y en los últimos 5 o 10 años son déficits que hoy, en el año 2024, para tener la cifra más reciente, es bajo la terminología de los Estados Unidos, $1 trillón, que bajo la terminología en español es $1 billón, que igual es una cantidad de plata absolutamente aterradora. Tiene un déficit con China del orden de los 360.000 millones de dólares, el déficit con China, y el déficit con China lleva continuo todo el siglo XX. El déficit con México hoy es de 140.000 millones de dólares. Y ahí vamos viendo con cada país lo que va ocurriendo, y en los grandes 10 países tiene del orden del 90% de este déficit. Entonces él dice, como todo el mundo se está aprovechando de los Estados Unidos, entonces yo voy a corregir esto. Entonces ahí es donde él utiliza una palabra o un mecanismo que está, yo bajo mi punto de vista, no mal interpretado, pero sí mal utilizado. Porque si queremos calificar lo que está haciendo Trump, ¿por qué? Porque él cree o está utilizando el arancel como mecanismo, y como muy bien lo dijiste, para que todas las industrias retornen a los Estados Unidos, y eso va a generar entonces mayor empleo en los Estados Unidos. Le está diciendo a los estadounidenses que hagan los consumos de productos dentro de los Estados Unidos, que compren estadounidense, es decir, que compren un carro Ford, un carro GMC o un carro Chrysler o whatever, y no compren Honda ni Volvo ni etcétera, todos los carros importados, Toyota para no ir muy lejos, que es el carro más vendido en los Estados Unidos. Claro, ahora, oyéndote con esa explicación, uno entonces a lo que llega es a que, independientemente de si el tema a mediano y largo plazo es exitoso para los Estados Unidos, todos los países estamos afectados positiva o negativamente con estas medidas. Entonces, pongámonos un poco en esa relación Colombia-Estados Unidos. ¿Cómo ves entonces la situación de las empresas colombianas frente a estas nuevas políticas comerciales? Porque lo que yo entiendo es que si una empresa colombiana exporta a los Estados Unidos y ahora tiene un arancel mayor, pues obviamente esos aranceles los pagan los consumidores finalmente en Estados Unidos. Pero para esa empresa va a ser más difícil vender sus productos porque van a ser más costosos
en el mercado americano. ¿Es así? Esa es la pregunta más extraordinaria que todos nos tenemos que hacer en este momento. Y yo te lo voy a responder de una forma un poquito diferente. Tradicionalmente, en cada país, lo que se hace es que se mira la situación particular. Yo personalmente creo que eso es una forma equivocada de mirar el escenario. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos una cosa. Los Estados Unidos tienen relaciones comerciales prácticamente con todo el mundo. Eso, sí. De hecho, si vamos a ponerlo desde un punto de vista también histórico, en el siglo XXI, como estamos hoy en el año 2025, y a través de la globalización del mismo, lograda por muchos elementos, particularmente esta globalización se inició hace muchas décadas con digamos, los desarrollos del transporte. El transporte, como sabemos muy bien, hoy es multimodal. Hoy todas las mercancías y todo el comercio se mueve a través de tierra, o sea, camiones y trenes, marítimos con buques y aéreo con aviones. Esta facilidad de movimiento de las mercancías en el mundo actual es absolutamente extraordinaria y innumerable frente a hace 30, 40, 50 años. Para no ir muy lejos, el avión se lo inventaron en 1905, o sea, tenemos 120 años de aviones, pero los avioncitos con que arrancamos cuando se lo inventaron, pues obviamente escasamente cargaban una o dos personas. Hoy las facilidades de transporte son gigantescas. Entonces, ¿qué ocurrió con la globalización adicionalmente al tema, digamos, de facilidades de transporte y por supuesto la tecnología, a esta que nos permite hablar hoy, como estamos hablando hoy, que es absolutamente maravillosa? Esto, pues, esto lo impulsó poderosamente la pandemia. Esto es una situación coyuntural, pero para allá íbamos tarde que temprano. Entonces, digamos que esta globalización ha hecho que todo lo que se produzca en el mundo esté entrelazado. Eso es lo que se denomina las cadenas de producción. Por ejemplo, un gran debate que se da hoy, y ya te voy a contestar tu pregunta particular sobre las empresas colombianas, pero quiero hacer digamos, introducción porque me parece muy importante. Si tú vas a ver cuánto debe ser tasado si los Estados Unidos o Donald Trump está haciendo impulso para que compren, por decir algo, carros americanos, carros de los Estados Unidos, una Ford F-150. La Ford F-150 es por excelencia la camioneta más vendida en los Estados Unidos. Si vamos a revisar con detalle, y eso se puede, digamos, encontrar y está fácilmente demostrable, entre el 50 y el 60% de una camioneta Ford 150 es hecha en los Estados Unidos, y entre el 50 y el 40% de los elementos que la componen son importados. Entonces, y además son importados de México, de Canadá, en algunas partes inclusive de América del Sur. Entonces, ¿cómo hace uno para identificar exactamente qué tasar con los aranceles? Esto es un tema muy complejo. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué es lo que debe hacer una empresa colombiana? Para ir entonces particularmente a tu pregunta. Una empresa colombiana, lo que tiene que hacer, y eso lo tiene que hacer una empresa en cualquier lugar del mundo, porque esto aplica, porque yo estoy ubicado en un mercado. Todas las empresas lo que tienen que hacer continuamente es identificar mercados, porque recientemente he oído que unas soluciones que están sacando algunos países, no, es que entonces vamos a diversificar nuestras exportaciones y vamos a buscar otros mercados. Eso es una tarea que hay que hacer. Eso no es una tarea que hay que hacer porque Donald Trump puso aranceles. Uno como empresario y como productor de cualquier producto tiene que buscar mercados adicionales siempre, porque eso es lo que se llama diversificación, y la diversificación es algo que siempre debe existir. Eso tiene que estar en la cabeza de un empresario siempre, mejor dicho, desde que tenemos globalización y de aquí en adelante. Entonces, el tema de buscar otros mercados no es que sea la solución. Y luego además el mercado natural nuestro, por geografía y de América Latina, son los Estados Unidos. Y por muchos motivos, podemos entrar a detallar muchos motivos, son temas culturales, temas de transporte, temas de facilidad. Sí, así es un hecho. Muchos motivos que permiten y hacen que el mercado natural sea los Estados Unidos. Entonces, lo que yo tengo que hacer como empresario colombiano, además de trabajar en que mis empleados estén bien remunerados, en que mis empleados estén debidamente tratados, en que las condiciones laborales sean correctas, en que la calidad de mi producto sea buena, en que mi materia prima sea adecuada y con el buen precio, en que yo busque calidad, busque diseño, busque todo ese tipo de cosas que son las que hacen mi producto
viable para ser comercializado, yo lo que tengo en este caso particular de los aranceles de Donald Trump, que es lo que nos incumbe en este momento, yo lo que tengo que evaluar es mis productos, a quién se los compra Estados Unidos en otros lugares del mundo. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchas personas del sector agropecuario en Colombia que están muy preocupadas porque entonces en los aranceles, que las flores, que los bananos, que el café, etcétera. Si yo fuera un cafetero, yo estaría absolutamente feliz. ¿Por qué? Colombia es uno de los muchos países, porque son realmente muy pocos los países que tienen aranceles superiores al 10%. Lo que dijo Donald Trump y su equipo del área comercial de los Estados Unidos, bueno, vamos a tener aquí un piso. El piso es 10%. Y prácate, se lo impuso a todo el mundo. Esto no es una situación como lo que hablaba hace poquito del 2018, que Donald Trump le puso aranceles a la China. No, esto es al mundo entero. Y después, con la formulita aquella que traté de referenciar respecto al déficit fiscal con cada país, determinó lo que se llama el arancel retaliatorio. Y ahí es donde empezó a encontrar cifras diferentes, que oscilan entre el 49% hasta el 25%. Okay. Esos son los que yo tengo que observar. Vamos particularmente al café, como explicaba. Uno de los principales países productores de café hoy, que nos quitó el segundo lugar en la producción de café mundial. Siempre nosotros éramos, Colombia, el segundo lugar después de Brasil. Y éramos después de Brasil porque las plantaciones de Brasil son gigantescas y entonces alcanzar a Brasil pues era prácticamente imposible. Pero un país nos pasó en producción de café, se llama Vietnam. Okay. Si vamos a mirar a Vietnam, Vietnam tiene el 46% de aranceles. Es evidente que la competitividad de Vietnam, en el café en particular, si queremos mirar un caso particular, contra la competitividad de Colombia, que tiene un 10% de arancel, es una absoluta ventaja comparativa para Colombia. Okay. Entonces lo que tenemos es, al contrario, es oportunidades. Nosotros nos subieron el 10%, pero a todo el mundo se lo subieron. O sea, nuestras condiciones comerciales hoy mínimo son iguales. Okay. Y lo que tenemos es que revisar en qué industria estoy yo. Entonces, si yo estoy en la industria del café, o en la industria manufacturera, o en la industria de vestidos, o en la industria de, fíjense ustedes, textil, que es una industria relativamente importante en Colombia, no es la más grande, por supuesto, pero puede ser importante. La industria textil grande en el mundo, ¿dónde está? En Vietnam, en la China, en el Asia fundamentalmente. Todos los asiáticos se cogieron ese mercado gigantesco. ¿Por qué? Por costos. Hay que revisar entonces, si yo antes estaba compitiendo en mi industria textil, en un mundo normal, antes de este terremoto, yo estaba compitiendo contra Vietnam, contra Malasia, contra esos diferentes países asiáticos, en donde todos, en general, hay que mirar caso por caso particular, por supuesto, pero en general todos esos países sufrieron alzas extraordinarias. Fíjense, pues China hoy ya tiene el 104, antier era el 84, antes de antier era el 54, etcétera, por todo precisamente por la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo reviso mi negocio comparativamente con mis competidores y no con mi arancel del 10%, porque es que eso es la visión equivocada. Yo no puedo estar pensando es que me pusieron el 10% de aranceles. Yo quisiera decir, gracias que nos pusieron el 10% de aranceles, porque realmente ese no le cabe a todo el mundo. Claro, perdóname que te interrumpa. Estás señalando un punto que me parece esencial, y es que no se trata simplemente de concentrarse en el arancel adicional, digamos, que nos han puesto, sino que hay que comparar con los posibles competidores de lo que le vendemos a Estados Unidos, cómo es nuestra condición y en qué nos favorece y en qué no. Claro. Y entonces ahí de pronto la pregunta que uno diría que es importante, a ver si ya tienes algún análisis, digamos, posterior sobre eso, es ¿cuáles crees tú que son los sectores económicos de Colombia que se ven afectados más positivamente y también los más afectados negativamente, un poco en ese análisis? Pues mira, Oscar, esa es una pregunta muy interesante. Obviamente es un complejo porque los sectores hay muchísimos y competidores pues, claro. prácticamente todo el mundo. Claro. Pero evidentemente yo diría que los sectores que más se benefician son aquellos que producen bienes competitivos con los que produce Asia. Porque si vamos a revisar,
en el mundo, en este momento, el tema de los aranceles retributivos o retaliatorios, mejor que es como los llama Trump, están concentrados. Están concentrados en Asia, particularmente China, Japón, Vietnam, Corea y Taiwán. Esos 5 países en el Asia los golpearon desde el 32 hasta el 50% adicional. Hoy China con el 100% por este tema de la guerra. Ya es un tema ya puntual político. Esto no tiene nada de tema comercial. Esto es un tema político de quién tiene el pulso más fuerte entre Xi Jinping y Donald Trump. Y esto aquí se van a cascar, pues, para decirlo coloquialmente, a sombrerazos. Vamos a ver cuánto tiempo. Entonces, lo que producen esos países, porque otro sector mundial que tuvo un impacto fuerte en los aranceles fueron otros 3 lugares geográficos: la Unión Europea, México y Canadá. Lo que produce la Unión Europea y Canadá no lo produce Colombia fundamentalmente. O sea, Canadá tiene gran producción de energía para los Estados Unidos, de autopartes, muchísimo, de carros, de vehículos, etcétera, y de madera. Digamos que la madera colombiana no es un producto de exportación a los Estados Unidos y mucho menos no es competitivo con la capacidad de producción de madera de Canadá, no solo por la cercanía geográfica, pues, sino por los bosques canadienses que son de digamos, características industriales de producción muy eficientes. Entonces, las empresas que más se ven beneficiadas son aquellas que producen algo parecido a estos países asiáticos y eventualmente algo con México. Si yo estoy produciendo algo que tenga una competencia y que yo hasta antier o hasta la semana anterior, por ponerlo más claramente, tenía competencia fuerte con los mexicanos, hoy en día estoy beneficiado, porque a los mexicanos les pusieron el 25, a los, como digo, a los asiáticos del 35 para arriba. Esas son las grandes beneficiadas, y yo personalmente no veo ninguna que esté perjudicada, porque es que cualquiera tiene 10%. Entonces, si yo estoy en una empresa que no estoy compitiendo ni con los asiáticos, ni con los canadienses, ni sino estoy compitiendo por decir algo, con los ecuatorianos, o con los brasileros, o con los argentinos, o con los de otros lugares del mundo, a ellos también le pusieron el 10. No solo a mí, a ellos también. Entonces, si estábamos aquí, pues estamos aquí todos. Estamos igualitos como estábamos antes. Entonces, esto es una situación de análisis de mercado. De quién comercia con quién y quiénes son mis competidores. Porque claramente la competencia que yo tenía antes de los aranceles, hoy mínimo es igual o mejor, porque hay otros competidores le subieron los aranceles más que a mí, a Colombia. Permíteme entonces señalar de pronto como 3 cosas que me parece que para las empresas son muy importantes y que tú las has dicho. O sea, una es que evidentemente las empresas, no por la coyuntura actual, sino en forma general, deberían estar siempre pensando en cómo diversifican sus mercados internacionales. La segunda es que el análisis que tienen que hacer de lo que les beneficia o les perjudica en relación con los productos que exportan tiene que ser en comparación con otros competidores internacionales que tienen, en este caso en relación con Estados Unidos, que es el mercado que está imponiendo ese tipo de aranceles. Y la tercera cosa que me parece súper importante de lo que has señalado es que definitivamente las empresas tienen que estar mirando cómo hacer para que sus costos sean unos costos muy manejables, de tal manera que independientemente de los aranceles o no, puedan efectivamente ser competitivos en ese mercado internacional. ¿Es así? Es un recuento extraordinario, Oscar, y yo quisiera pues añadir varias cosas. En los mercados internacionales, o sea, digamos que en el comercio internacional mejor, hay unos elementos adicionales que juegan un papel fundamental. Y en el caso particular que quiero relacionar es la tasa de cambio. La tasa de cambio, digamos que desde el punto de vista comercial tiene un peso gigantesco, porque en la medida que esta baje o sube, curiosamente los Estados Unidos tienen una situación muy, muy particular, porque es que en los Estados Unidos, como solo se maneja el dólar, entonces ellos no entienden muy bien el tema de la tasa de cambio. Yo a veces hablo con alguien aquí en los Estados Unidos, yo pues seguramente tú sabes, yo vivo en los Estados Unidos y uno habla con ellos de las tasas de cambio y él le dice, ¿qué es eso? Claro, pues para ellos el dólar es el dólar, más o menos, que mucha gente solamente
transan dólares y eso no existe nada más. Pero evidentemente para los países que comerciamos con los Estados Unidos, la tasa de cambio es un elemento absolutamente fundamental. Paradójicamente, y por un motivo que tiene muchas explicaciones, pero tampoco me quiero adentrar mucho en ello, la tasa de cambio en Colombia se disparó. Se disparó. Hoy, hace una semana estábamos en 4.150, se mantuvo en los 4.200 y ha estado ahí quietico un muy buen tiempo, y de repente hoy ya estamos rascándole la barriga a los 4.500 pesos. Esos son 300 pesos en una semana. 300 pesos equivale prácticamente al 7% en una semana. El 7% de devaluación en una semana es una locura. Eso es el equivalente al 300% anual. Evidentemente si se comportara siempre igual, pero eso no es el caso. Pero bueno, el hecho es que en este momento, y lo que tú dijiste que es absolutamente, y lo reafirmo y lo comparto plenamente, una empresa siempre tiene que estar concentrada en sus costos y en su eficiencia. Y por supuesto hay unos elementos añadidos que son importantes, que son el diseño, la calidad, que el producto sea... un elemento fundamental en el comercio internacional es ser la confiabilidad. Si yo digo que le voy a vender a un cliente en Estados Unidos zapatos y le digo que le envío 100.000 pares mensuales, yo le tengo que enviar 100.000 pares mensuales, no le puedo enviar 40.000 ni 58.000 ni... No, qué pena, que es que me quedó cortica la producción. No, el compromiso es de X y el compromiso de X se cumple. Entonces esa confiabilidad es fundamental. El costo es evidentemente fundamental para el comprador, pero entonces el comprador tiene un precio que depende de los costos del productor, porque nadie quiere funcionar a pérdida. Claro. Pero la gran virtud de la coyuntura actual, que no solamente es que los aranceles son o iguales o mejores para Colombia, porque como volvimos a decir siempre, todos los nuestros son 10, no es más, la tasa de cambio también está jugando un papel ahí que está ayudando al exportador colombiano. Todos estos elementos los puede tener en cuenta, inclusive, como digo, ese aumento de la tasa de cambio casi que equipara al arancel. Okay. Casi que lo equipara. Entonces, volvemos a una situación que sería sin aranceles. Claro, si porque le mejora los ingresos a través del precio. A través de la tasa de cambio. Sí, de acuerdo. Porque yo voy vendo De acuerdo. Ahora, poniéndonos en otro plano que también tiene que ver con el tema, todas estas políticas, digamos, nuevas de los Estados Unidos, uno ve que en algunos casos se están utilizando como mecanismos de presión para conseguir otros objetivos que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, objetivos políticos o de negociaciones de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia es un país que ha dependido durante mucho tiempo de las ayudas internacionales y especialmente de los Estados Unidos. ¿Qué crees tú que podemos esperar en los próximos años en términos de ayudas de Estados Unidos, programas como este de USAID o USAID, como le decimos en Colombia, certificación de drogas, ese tipo de cosas que nos impactan tanto? Bueno, excelente tema, Oscar, porque realmente ahí acabas tú de tocar un tema que es muy interesante, que también se ha dejado un poquito de lado o ha pasado como desapercibido, y es cuáles son realmente las intenciones de los Estados Unidos con estas políticas. Tú hablaste de un tema político. Yo creo que es un poquito más que político. Ahí yo quisiera, digamos, como hacer un perfilamiento, como se dice, de Donald Trump. Donald Trump no es un político. Donald Trump es un ejecutivo agresivo. Es un empresario agresivo. Eso lo conocemos, pues, de tiempo atrás. El tipo es un ultramillonario, ya ha sido ultramillonario por ser agresivo en los negocios. Claro. La agresividad en los negocios, porque es que la palabra agresivo puede tener una connotación un poquito mala, pero realmente la agresividad también tiene su connotación buena. Todo depende, ¿no? Claro. La agresividad con maldad, pues es mala. La agresividad con una búsqueda de objetivos contundentes, pues digamos que es buena. Esa es la estrategia de Trump. Trump tiene una particularidad adicional. Si queremos hacerle ese perfilamiento, obviamente yo no quiero aquí pasar ni de psicólogo ni nada de estas cosas.
Pero Trump sí es un tipo que tiene, digamos, una mentalidad si se quiere, de egoísmo, rampante. Él es un tipo bastante agresivo en ese sentido también. Entonces él tuvo, digamos que una salida de la presidencia anterior dramática. Todos recordemos con la ocupación del Capitolio el 6 de enero, cuando la entrega el poder a Biden y esto se convirtió en un desastre. Sí, mucha polémica alrededor del tema. Mucha bulla alrededor. Entonces el tipo realmente salió por la puerta de atrás. Entonces ahora entra en la puerta otra vez por la puerta grande, que es la Casa Blanca otra vez. Entonces el tipo está empeñado en hacer cosas con el criterio que dice su logo, MAGA, que es Make America Great Again. Entonces lo que dice es que, señores, tenemos es que volver a ser nosotros el sueño americano, volvemos a ser ricos, entonces vamos a cortar este desangre del comercio internacional. Pero eso, él tiene otro objetivo, que tampoco se ha hablado mucho, y eso también tiene una explicación un poco histórica. En la historia, digamos que los ingresos de los estados vía impuesto de renta era inexistente. Esto es reciente en la historia del mundo. Curiosamente, los ingresos de los estados eran vía aranceles, era el principal generador de ingresos para los estados. Entonces lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, que lo encontró Trump, y que nadie dice nada de eso, pero que es la verdad, pero contundente, es que el estado del mundo más deficitario en déficit fiscal, porque no solo es en déficit comercial, perdón, en déficit fiscal, lo cual genera inmensos necesidades de deuda interna, son los Estados Unidos. La deuda interna de los Estados Unidos es inconmensurable. Esos son trillones de trillones de trillones de dólares. Es más, se habla de recesiones. La recesión de 1930 ocurrió porque no hubo capacidad del gobierno de los Estados Unidos de meterle plata a la economía. La crisis del 2008 fue peor que la de 1930 desde el punto de vista de la magnitud, pero desde el punto de vista del impacto en la población fue infinitamente menor, porque lo que hizo los Estados Unidos fue meterle chorros de plata a la economía, y con los chorros de plata a la economía se controla todo, y desde entonces Estados Unidos solamente mete plata a la economía estadounidense, y por supuesto los dólares se transan en todo el mundo. Entonces el ataque que está haciendo Trump es a parar el desangre que ocurre en los Estados Unidos por todas partes. El desangre ocurre por todas partes, ocurre por el lado comercial. El lado comercial, evidentemente, digamos que tiene un impacto mundial, porque es que los aranceles impactaron a todos los países del mundo. Pero los desangres internos de los Estados Unidos son una locura. Este personaje, Elon Musk, lo que pasa es que Elon Musk tiene una personalidad bastante particular y también es, digamos, de una manera similar a Trump. Y es como decía mi abuela, mi hijo, el tonito, el tonito. Estos personajes puede que tengan la razón en lo que dicen, pero la forma como lo dicen, con el tonito en que lo dicen, generan muchas reacciones. Entonces Elon Musk, pues que, mira, te doy un dato absolutamente aterrador. La fortuna de Elon Musk es equivalente al Producto Interno Bruto de Colombia. O sea, Elon Musk es igual a Colombia en tamaño. Eso es una locura. Bueno, entonces estos personajes como Trump, como Elon Musk, entonces tienen una forma agresiva, vuelvo y lo digo, de explicar y de hacer sus cosas. Entonces Elon Musk se metió a este DOGE, es el departamento de la gestión empresarial del gobierno americano, y encontró lo que realmente existe. Lo que ellos encontraron no es nada diferente a la verdad, y es que es un desperdicio de recursos que no tiene límite. Y claro, como los impuestos de los Estados Unidos son tan grandes, y como la emisión de dinero con que el gobierno se financia es casi que infinita, entonces no importa que haya un USAID deficitario y que haya un USAID con gastos aterradores sin que les importe, porque gastarse $1.000 millones, o 2.000 o 3.000 o 5.000 millones de dólares en un estado que gasta trillones de dólares, pues eso es caja menor. Entonces estos tipos empezaron a atacar todo, y realmente yo creo que si hay algo que sí va a persistir, diferente a los aranceles, porque yo no creo que los aranceles persistan mucho tiempo, eso no aguanta. El tema de los aranceles es un tema coyuntural. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pues evidentemente no sabemos. Claro, además hay mucha negociación alrededor de eso. Claro, empiezan a verse negociaciones. Ya la comercial de la Unión Europea llamó a Trump y le dijo, mire, bajémosle a 0-0 en aranceles. Ya hay hoy una delegación de Japón en Washington. El único que no ha llamado es el chino, porque el tipo, yo no le voy a jugar a Trump.
Y Sí, pues porque obvio. China hoy es una economía de un tamaño que dice, no, es que hoy sí estamos de tú a tú. Antes yo Claro. era ahí una pichurria en el mercado internacional, pero hoy no. Hoy sí tengo mi capacidad para levantarme y decir, no, señor, así no funciona la cosa. Ujú. Entonces, las ayudas y tu pregunta particular para Colombia, yo creo que eso... Lo que pasa es que, mira, hay un tema que también no sé si se ha dicho con suficiente claridad. La estrategia de Donald Trump con el tema de las ayudas es que él no vaya, no es que vayan a cortar las ayudas per se. Lo que él dijo es, vamos a parar las ayudas, a pararlas, y vamos a revisar dos elementos fundamentales. Primero, ¿en qué se usan? Y Ujú. segundo, el país al que le estamos dando la ayuda, si es compatible con nuestro país desde el punto de vista de ideología. Aquí el Ujú. tema ideológico se le está metiendo digamos, un tema de potencia relativamente importante. Ese tema de ideología nos va mal, porque es que resulta que nuestro presidente en Colombia ha resuelto, como ya lo conocemos, atacar verbalmente a los Estados Unidos. No, Ujú. no vayamos muy lejos, lo que acaba de ocurrir con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, pues es no menos que, pues, no quiero utilizar calificativos porque no corresponde a una charla de estas, pero no ayudan, Claro, claro, claramente claro, no ayudan. claro. Y entonces ahora, después del evento, que la secretaria de Seguridad fue en los Estados Unidos, en entrevistas varias dijo que el presidente de Colombia adoraba a los terroristas. Entonces ahora estamos diciendo acá en Colombia, allá en Colombia, que es que me malinterpretaron. Claro. Eso no ayuda. Entonces todo eso va generando un callo y que Donald Trump, vuelvo y repito, es un tipo tan absolutamente radical en su pensamiento que él dice, aquí vamos por este camino. Aquí no es café con leche. Esto aquí Ujú. De es acuerdo, así derechito. Y de entonces las acuerdo. ayudas a Colombia sí les veo un futuro bastante complejo y delicado. Mientras que Ok, los aranceles sí pienso que es un tema que yo no creo que pase el primer semestre del 2025, creo. ok, ok. Bueno, ahora, si en general en el mundo, digamos, los países más poderosos están pensando en diversificar mercados y expandirse y pues por supuesto contrarrestar algunas de estas cosas que los afectan, entonces uno podría esperar, por ejemplo, que muchos productos chinos comiencen a tener una estrategia muy agresiva de venta en mercados como el de Colombia, ¿o no? Eso es un planteamiento muy válido, Oscar, pero ahí entra un elemento crítico que es precisamente, y valga la redundancia, que se requiere una masa crítica, una masa poblacional, una masa de mercado. Si Ujú. nosotros miramos las estadísticas, que también hay que mirarlas desde el punto de vista demográfico, porque es que el tema de la economía tiene varias aristas muy interesantes que revisar. Y un tema muy importante para revisar es la demografía, es Ujú. la composición de la población. Si tú miras la población del mundo, nosotros tenemos hoy, estamos hablando de unos 8.000 millones de habitantes. 8.000, ¿cierto? De esos 8.000 millones de habitantes, 1.400 viven en China y 1.400 viven en India. Son casi Ujú. 3.000 millones entre estos dos países. En dos países tenemos el 40% de la población. 40 y Sí. pico por ciento, 45%. El tercer mercado más grande es 335 millones de habitantes, que es Estados Unidos. Ujú. Ahora, América Latina, desde México para abajo, siendo México el país más grande poblacionalmente, perdón, Brasil es el más grande con 200 millones de habitantes y México el segundo con 130. Entre esos dos son 350 millones y casi que somos 800 millones en toda América Latina. Pero China, con esa estrategia de diversificación que mencionas, Colombia creo que ya participa con lo que puede participar. Porque Claro. es que eso no quiere decir que en Colombia no haya productos chinos. Claro que los hay. Y muchísimos. De hecho, Ujú. ya estamos, ya vemos productos chinos en todos los, digamos, en todos los mercados. En textiles, en vehículos, en electrodomésticos, etcétera. Hay de todo en Colombia. O sea que la salida para la diversificación no es tan fácil porque es que el mundo ya estaba organizado. Antes de esta guerra arancelaria, el mundo ya estaba organizado con unos flujos de mercado y con unas direcciones de mercado que reemplazar lo que mandan a los Estados Unidos los chinos
es demasiado complicado porque ya los países tienen productos chinos. No hay mercados, Claro, digamos, nuevos. Para Colombia sí hay mercados nuevos, pero para China yo diría que no hay mercados suficientemente nuevos muy como bien. para que suplan esa disrupción del comercio con los Estados Unidos. Muy bien, muy bien. No, excelentes las aclaraciones que nos has hecho, las ideas que has planteado y sobre todo poder entender esto con tantas variables que tiene. Por supuesto que esto da para un tema pues que se puede extender, se pueden hacer Claro. varias conversaciones alrededor de todo esto. Aquí pues tenemos un espacio más limitado y por ahora pues vamos a dejar el tema allí. De verdad, mil gracias por todas estas explicaciones, por tus conocimientos y por los aportes que has hecho. Y a partir de esto, lo que quiero es cerrar esta conversación, además del agradecimiento especial para tus contribuciones, diciéndole a la comunidad de Interconsulting Latam, a los diferentes clientes, tanto actuales como potenciales, que si tienen inquietudes sobre cómo debe posicionarse frente a estas nuevas políticas comerciales y especialmente las que tengan más relación entre Colombia y Estados Unidos, pues les podemos ofrecer asesoría, consultoría, guía de la mano de personas expertas, como en este caso Carlos Iván Villegas y el equipo de Interconsulting que está constituido por un pool de consultores también expertos, cada uno en diferentes áreas de la organización. Así es que muchas gracias nuevamente, Carlos Iván, y continuaremos con conversaciones sobre otros temas en otras ocasiones, de tal manera que podamos contribuir con estos aportes gratuitos a las empresas colombianas para ayudar a resolver algunos de los problemas más importantes del sector empresarial. Gracias, Carlos Iván. Oscar, no, por favor, es muy complaciente para mí estar en este escenario y compartir contigo todas estas inquietudes. El tema es larguísimo, como muy bien lo dices, eso, hay tela para cortar de manera impresionante, hay mucha información y muchos elementos, pero sí, como muy bien dices, esto es un tema de revisar las oportunidades. Lo único lo único que uno debería mirar como empresario son oportunidades, porque los retos son continuos, siempre tenemos un reto. En el mundo actual del siglo XXI, todo el mundo compite contra todo el mundo. La globalización implica que uno consigue mercados en todas partes y que uno consigue productos provenientes de todas partes. O sea, nadie es exclusivo. Eso ya no existe. Hay muy poquitas cosas exclusivas y esas cosas exclusivas son suntuarias. Entonces no son importantes, digámoslo así. Ok. Entonces sí, eso sí es bien interesante. No, Muchas gracias excelente. por la invitación. Muchas Excelente. gracias. No, gracias. Gracias a ti.